Quería hablar de Afganistán porque evidentemente es el tema más fuerte en este momento y que seguramente tiene que ver con lo que se supone que se está desarrollando en este momento, que veía yo el New York Times. No sé qué otras noticias pueda tener al respecto, lo estaba yo viendo por Twitter, diciendo que había un sujeto con un camión afuera del Capitolio y la policía estaba negociando con él. El riesgo de la violencia en el caso de Trump lo está empezando a preocupar a lo que es el Departamento de Seguridad de la Patria, el Homeland Security, esta organización que se creó a raíz del atentado de las Torres Gemelas y que efectivamente sí afectó las libertades en Estados Unidos, por lo menos en cierta medida, y que sin embargo ha seguido funcionando y ahora están preocupados no por los terroristas del Medio Oriente, no por los islamistas, sino por los terroristas del tipo los que tomaron el Capitolio. Por cierto, por ahí ya borré un chat y voy a borrar más si es necesario, diciendo que si Biden es viejo. ¿Sabes qué? Es que el problema es que el evaluar a una persona por su edad es una barbaridad tan grande como evaluarlo por su sexo, por su estatura, por su peso, por el color de su piel. Así que no acepto ese tipo de comentarios, pero ya todos los días los tengo en YouTube. Es usted muy viejo, sí, ya quisieras tú tener mi vida. Es que es la última discriminación legítima que tenemos en algunas sociedades, la discriminación a las personas que no son jóvenes, a esta efebofilia o amor a los jóvenes, que bueno, la juventud es la juventud, y como decía alguna modelo mía, por cierto, decía la juventud es belleza, que es cierto, pero el odio a la gente por su edad me parece despreciable. Bueno, el caso es que en Afganistán en este momento todo el mundo se está echando la culpa porque todo el mundo tiene parte de culpa. Estados Unidos entra a Afganistán por perseguir a Bin Laden, por Al Qaeda, y después se queda en Afganistán tratando de construir una nación democrática. Problema: primero, que la democracia es una consecuencia, no es una causa. A la democracia se llega, no es un punto de partida. Pero segundo, el problema de que todas las personas que tuvieron algo que ver en el gobierno afgano, apoyado por los Estados Unidos y por la OTAN y por los países de Occidente, me gusta llamar los países de Occidente porque hay muchos que no están en Occidente, estrictamente o geográficamente, pero países más libres, digamos. Todos los gobiernos fueron de una corrupción espectacular, brutal, infecta. De hecho, los últimos informes son que el último presidente de Afganistán salió ahora está en algún país del Golfo, pero salió de Kabul con 2 automóviles llenos de dinero en efectivo. Y no eran precisamente la moneda de Afganistán, sino eran dólares o euros. El problema es complejo y es antiguo. Se ha dicho y se ha repetido mucho en estos días que Afganistán es la tumba de los imperios. Sí, muchos imperios han chocado con Afganistán. Gran parte de la caída de la Unión Soviética se debió a su fracaso en Afganistán, que fue su Vietnam. El problema es que para atacar a la Unión Soviética se apoyó un poco a los mujahidines, y luego cuando los mujahidines se volvieron los talibanes y empezaron a actuar en contra de los países libres, pues ya no gustó, ya no tenían apoyo, pero entonces consiguieron el apoyo de Irán y el apoyo de los países del Golfo, especialmente de Arabia Saudita. Es complejísimo y no voy a tratarlo de desentrañar porque da igual. A estas alturas desafortunadamente da igual. A mí lo que me da vergüenza es que se hable de lo que van a sufrir las mujeres en Afganistán. Sí, ya se sabía. Y no se ha hecho nada para evitarlo. Tratarlas de salvar ahora es, por supuesto, lo único que se puede hacer, y yo seré el primero en decir que hay que hacerlo, pero es demasiado poco, demasiado tarde, y muchísimas van a sufrir lo indecible. Hay una mujer, ahora no perdí el nombre de momento, Clarissa Ward, si mal no recuerdo, una reportera del CNN que está recorriendo Kabul con su equipo de producción, entrevistando a los talibanes, una mujer que es una periodista admirable, de aplauso y demás. Y una de las cosas que ella comentaba
es que ella entrevista a los talibanes dicen, hemos cambiado. Yo no les creo que hayan cambiado, porque ellos los mueve la voz de Dios, y la voz de Dios no cambia, la voz de Dios se mantiene más o menos coherente y consciente. Dicen que han cambiado y que ahora van a dejar que las mujeres estudien. Pero cuando llegan a la pubertad tienen que estudiar en escuelas diferentes de los hombres, hay que separarlas, ya saben ustedes, si no hacen que los hombres pequen. Esta es la teoría del Islam, y sobre todo el Islam radical. Entonces, pues hay que separarlas y por lo tanto tienen que estudiar en escuelas y en universidades solo para mujeres que no existen. Entonces, pues es una forma de decir adicionalmente que las mujeres no van a poder estudiar, que las que estaban estudiando van a dejar de estudiar, que las que tenían sueños se los pueden comer con patatas, y que el desastre es aterrador, es infernal, es vergonzoso. La corrupción de los organismos afganos, de los organismos, de los gobiernos, de las instituciones que se trataron de poner en pie en Afganistán, fueron de la mano de otro horror que en este momento está pasando una factura enorme a quienes apoyaron el intento de democratización de Afganistán, y que fue la privatización de la guerra. Estados Unidos, como país que celebra el libre mercado hace tiempo, desde la guerra de Irak, empezó a privatizar la guerra, es decir, a utilizar contratistas privados para hacer la guerra. Y muchos de esos contratistas privados contrataron a afganos que hoy están con la vida en un hilo, que pueden ser víctimas de los talibán en cualquier momento. Los talibán, no los talibanes, talibán es un plural, no sé si ya lo saben. Talib es el original, significa simple y sencillamente estudiantes. ¿Estudiantes de qué? Del Corán, de una versión radical y extrema del Islam. Pero estas personas tenían contratos con contratistas que hace meses se fueron de Afganistán, empresas que incluso desaparecieron, porque estas empresas que son finalmente mercenarios se crean y se deshacen en cuestión de minutos, porque así funciona el trabajo de mercenario. Entonces, la privatización de la guerra y la corrupción son dos de los elementos que han ayudado a que la situación en este momento sea verdaderamente aterradora. Pero más allá de la tragedia de los afganos, que por supuesto es aterradora, hay otras. Se intentó parar al terrorismo islamista internacional, que ahora tiene nuevas armas, nuevos ánimos. Las derrotas sucesivas de Al-Qaeda y del Estado Islámico permitían prever un futuro en el cual los extremistas se mantuvieran en los márgenes. Entonces no van a desaparecer, porque no han desaparecido ningún extremista religioso, ningún grupo extremista religioso desaparece nunca, pero sí que se empujaran hacia los bordes de la sociedad y que no fueran una presencia como lo fueron, sobre todo durante la primera década de este siglo en todo el mundo, causando enorme tristeza en los países libres, pero sobre todo en los países musulmanes. Sus víctimas favoritas son los musulmanes. El problema es que cuando los musulmanes matan musulmanes parece que no nos interesa tanto como cuando matan a personas que no son musulmanas. Pero la caída de Afganistán da fuerza y nuevos ánimos a los grupos extremistas, y probablemente vamos a ver el regreso de algunas expresiones que esperábamos que ya hubieran desaparecido o que se hubieran, como digo, marginalizado. Pero hay otra cosa, y es el extremismo en otros lugares. Miren a su alrededor, miren en sus países a sus grupos de ultraderecha. Los talibanes odian a los homosexuales. Los talibanes consideran que la mujer debe someterse a los designios del hombre. Los talibanes creen que la religión es más importante que ninguna libertad o derecho, y que la religión debe enseñarse en las escuelas, que es fundamental, y que la religión debe tener un papel en la vida civil. Los talibanes glorifican las armas como forma de resolver todos los conflictos. Consideran que la Guerra Santa es perfectamente válida y está garantizada, y además quien muere en Guerra Santa, el shahid o mártir, pues recibirá sus vírgenes y sus bienes en el paraíso. Los talibanes no respetan la democracia, no les interesa la democracia ni la idea de la soberanía popular, condenan el aborto. ¿No les suena todo esto a la agenda
de la vieja, renovada, reciclada ultraderecha de los países libres? ¿No suena esto a la agenda del Partido Republicano en Estados Unidos, a la agenda de Salvini en Italia, a la agenda de Le Pen en Francia o a la agenda de Abascal en España? El triunfo de los talibán, animará también a radicalizarse a los grupos de derecha que tenemos que soportar, con los que tenemos que luchar todo el tiempo, porque están teniendo exactamente la misma agenda que los talibán. Y que en este momento, como decía, ante la posibilidad ya preocupante para los grupos de inteligencia de Estados Unidos de que haya violencia para reinstalar a Donald Trump, porque todavía el 13 de agosto, hace 6 días, se supone que era el día en que Donald Trump volvería a la presidencia. Los conspiranoicos de QAnon y los conspiranoicos tipo un sujeto extrañísimo que vende almohadas, es el tipo de las almohadas, Mike Lindell, han estado diciendo que en cualquier momento la Suprema Corte reinstalará a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, cosa que no puede ocurrir, no existe mecanismo para esto, es una fantasía como pensar que van a bajar las hadas y van a reinstalar a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pero los sectores más radicalizados de un partido republicano que se ha convertido en un partido de ultraderecha, como le ha estado pasando al PP y como le ha pasado a algunos otros partidos de derecha en todo el mundo, pues los invita, sobre todo a los más chiflados, y lo decíamos la semana pasada con aquel que mató a sus hijos, que fue terrible, invita a los más chiflados a considerar la posibilidad de la violencia. A todo eso hay que añadir a una izquierda con la brújula, no toda, afortunadamente, no toda ni mucho menos, esto siempre lo quiero dejar claro, porque luego la gente me dice, es que claro, la izquierda es muy tonta, pero tú dijiste, y el problema es que yo soy de izquierda, entonces no me puedes separar. Lo que pasa es que hay distintas formas de ver las cosas en la izquierda, pero algo tan basuriento como esto, esa cara de amor de un sujeto tan despreciable como Israel Arconada, luego renombrado Catu Arconada, un sujeto es un operativo de Azcapena, un cachorro del entorno de ETA, que es un operativo internacional que ha andado por Venezuela, por Ecuador, por Bolivia, y ahora está en México, donde se presentó como amigo personal de Pablo Iglesias. Yo estoy seguro, casi seguro que sé quién lo acercó al presidente de México, porque es alguien que sé que es muy cercano a Pablo Iglesias, alguien que le ríe los chistes a Pablito, y que pueda tener esta cara de amor hacia dos talibanes. Claro, están pisoteando la bandera de los Estados Unidos, es el sueño de muchos en la izquierda. Antes que querer a los trabajadores, antes que tener cariño por los más desprotegidos, antes de desear la justicia para aquellos que más la necesitan, lo que desean es la destrucción de Estados Unidos o la muerte de los ricos. Entonces, si tu máxima aspiración es la destrucción de Estados Unidos, esto probablemente te dé gusto, pero el no tener la capacidad de darte cuenta de lo que significa esto para los más desprotegidos, para las mujeres, para los homosexuales, para los que no piensan como piensan esos dos caballeros que están pisoteando esa bandera, no tener la capacidad de matizar y simple y sencillamente sonreír así, a mí me preocupa muchísimo, porque es otra señal de que estamos perdiendo el camino de aquello que nos permite hablar libremente, por ejemplo, en este streaming. Así que pues ese es mi pobre, triste y sentido resumen de lo que está pasando en Afganistán, y ya veremos. Pero para quienes se han quedado allí, para quienes están allí, no han podido salir. La situación es terrible. Por cierto, hablando de radicalizaciones, España ha llevado aviones, ha estado sacando a sus colaboradores, a quienes colaboraron con el ejército español, porque ahora alguien descubrió el otro día que el ejército español tenía participación en Afganistán, cosa que me extraña mucho que les sorprendiera, porque lo sabemos desde el inicio mismo de las operaciones hace 20 años. Han pasado varios presidentes de gobierno aquí en España, y han pasado cuatro presidentes en los Estados Unidos. Esto empezó hace 20 años, no empezó ayer. Pero bueno, algunos, es que se apoyó a la invasión de Afganistán. Sí, te acabas de enterar, pobre.
Pero España está sacando a su gente y lo más triste es que el Partido Popular, que fue el que originalmente apoyó a Bush en la invasión de Afganistán, el Partido Popular no está aplaudiendo que el gobierno español esté haciendo lo que debe, porque al parecer Francia todavía no lo hace, de mandar a los aviones necesarios para sacar a su gente y a los colaboradores de su gente, que por ser colaboradores de los países que fueron invasores en Afganistán, pueden tener una vida y una vida breve con un fin doloroso y muy inmediato. Así que, pues la radicalización nos lleva a veces a no apoyar aquello que deberíamos estar apoyando, porque uno es opositor para oponerse a las políticas que van en contra de las creencias de uno, pero no para oponerse a todo de manera asnal, cerril y absolutamente desprovista de toda razón, que es en lo que han caído varios partidos de la derecha, incluido el PP. Ojalá y todas nuestras predicciones más negativas sobre Afganistán no se hagan realidad. ¿Cree que la comunidad internacional debería intervenir en Afganistán por la vía militar? No lo sé. A mí me gustaría ser experto, como tantos expertos instantáneos que han salido, ¿no? Expertos súbitos, que de pronto te hablan de Afganistán como si lo hubieran estudiado toda la vida. Cuando yo hablo con los expertos en Afganistán, gente que conoce la situación, como es el caso de Jesús Manuel, a quien entrevisté y con quien hablamos, por cierto, del caso de Afganistán, serviría de algo, se puede hacer algo, se puede utilizar mejor presión internacional por otros lados. Hay que recordar que los talibanes están financiados por el opio. Hay que recordar que esto se inserta dentro del problema de la guerra de las drogas y se inserta dentro del problema de no se legalizan las drogas y mientras no se legalicen son negocio. Y es extremadamente complejo. No lo sé. La primera reacción es sí, por sí, entrar y salvar a los que van a ser víctimas, a los que sabemos desde aquí que van a ser víctimas, pero tampoco es tan fácil. Las intervenciones militares no siempre funcionan. Entonces, por otro lado, no se pueden rechazar del todo. Alguno en Twitter, con el dedito levantado, me decía, es que la respuesta militar nunca sirve ni resuelve nada. Le digo, oye, le avisaré a Hitler porque le va a dar un alivio enorme saber que responderle militarmente por parte de los aliados del Reino Unido, de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de la Unión Soviética y del Ejército Libre Francés, pues no sirvió de nada. La gente dice unas tonterías. Estados Unidos debería reconocer o hacer un mea culpa por haber apoyado en principio a los mujahidín. Sí, pero ya lo hizo. Es decir, ¿y qué? Sí fue un error, pues sí. Es que nos equivocamos. Sí. ¿Eso qué le resuelve a la gente que está en este momento viendo su vida en riesgo? Metidas de pata hay muchísimas y todas ellas son lamentables, pero sobre todo deben servir para aprender más que para lloriquear. Yo el lloriqueo que muchos quieren, de ¡ay, pide perdón! Nadie en sus 5 sentidos está apoyando el hecho de que se hayan, por la guerra en Afganistán, que se haya apoyado a los mujahidines en un principio como parte de la Guerra Fría, que por otro lado era un fenómeno que estaba ocurriendo. ¿Por qué la izquierda tipo Podemos simpatiza con Irán? ¿También simpatizan con los talibán? No lo sé. Pero el caso de Irán, y el caso de Irán está muy ejemplificado en el estúpido tweet de Israel Arconada. Todo lo que sea en contra del imperialismo es bueno para la revolución. Cuando tú eres Podemos y aunque no lo expreses abiertamente, eres un partido de ideología leninista, considera que se debe hacer la revolución y que se debe cambiar radicalmente el orden de la sociedad para establecer una dictadura del proletariado, finges ser socialdemócrata, pero la democracia no te gusta demasiado, sobre todo cuando no ganas tú. Le pasa mucho a Podemos. Entonces, la teoría que hay detrás es la teoría de toda lucha contra el imperialismo estadounidense es buena porque la caída del imperialismo estadounidense acelerará la llegada de la salvífica revolución y de la gloriosa dictadura del proletariado que permitirá que los trabajadores sean realmente los que lleven las riendas de los países. Esa es su lógica, esa es la lógica de la que hablaban sin cesar
Pablo Iglesias antes de fundar el partido, cuando hablaba con Juventudes Comunistas, cuando hacía sus circuitos de conferencias por los centros ocupas, etcétera. Entonces, esto que se conoce también como la guerra asimétrica es una de las pasiones de Podemos y de los alrededores de Podemos, concretamente de Jorge Verstringe, un sujeto que empezó siendo nazi y luego dijo que se había pasado a la izquierda, y yo lo trato de ver y no lo veo, pero su hija es la actual secretaria de organización de Podemos. Jorge Verstringe, por ejemplo, toda su teoría sobre qué bueno era que Irán aplastara al imperialismo estadounidense y hubiera echado a Estados Unidos de Irán, hubiera tomado la embajada y todo lo que ocurrió cuando la revolución del Ayatollah Khomeini está en un libro que regaló por miles en Venezuela, Jorge Verstringe. Entonces esa es la teoría fundamentalmente. Si tú puedes ayudar a que acabe el imperialismo a cualquier precio, las mujeres iraníes son un daño colateral. Las personas que fueron asesinadas, los homosexuales que son colgados de grúas, o ya no, pero que eran colgados de grúas por la revolución islámica iraní, eran un daño colateral. Hombre, la gente se muere en las guerras y en esta guerra pues, se mueren esos. Pero lo importante, lo verdaderamente importante es la lucha contra el imperialismo estadounidense. Es su punto de vista. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero tiene una lógica, tiene esa perversa lógica en su interior.